Prepárate para el cuarto y último episodio de la serie sobre los jinetes del Apocalipsis, aquí en Virtud en Verso. Ya hemos explorado a cada uno de los jinetes, del caballo blanco al caballo rojo, pasando por el negro. Y ahora llegamos al jinete del caballo amarillo, la personificación de la muerte y del equilibrio final. En este video descubrirás los secretos y simbolismos más profundos de esta temida figura que cierra todo el ciclo apocalíptico. Todos los videos anteriores están disponibles en el canal, así que si aún no los has visto, corre a verlos para entender la serie completa. No te olvides de comentar desde dónde nos estás viendo, dejar tu like y suscribirte para no perderte ningún contenido bíblico, curioso e investigativo que preparamos diariamente para ti. El silencio que precede a la destrucción es más ensordecedor que cualquier grito. En las páginas del Apocalipsis, entre los horrores anunciados por el Cordero, surge el cuarto jinete montando un caballo de 1900, color amarillo, pálido como los campos resecados por el sol. Su nombre es Muerte, y detrás de él, como sombra inseparable, el infierno lo acompaña, listo para reclamar las almas que la guerra, el hambre y las pestes dejan atrás. No hay disfraz ni piedad en su presencia. Él no negocia, no elige, solo cumple el decreto eterno. Cada paso de su caballo resuena como una campana fúnebre, recordando que todo en la tierra es temporal y que el juicio final no perdona a reyes ni a plebeyos. Las Escrituras lo describen de manera sucinta pero aterradora. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el infierno lo seguía. Apocalipsis 6:8. El color del caballo no es solo una descripción física, sino un símbolo de la descomposición, del miedo que corroe la esperanza humana. Desde tiempos antiguos, culturas de todo el mundo han asociado los tonos amarillentos con la enfermedad, la debilidad y el fin de la vida. Y aquí, en las visiones de Juan, estos significados se unen en una figura de autoridad absoluta sobre la mortalidad. La narrativa bíblica no ofrece escenas de batalla heroica para este jinete. No necesita blandir espada ni escudo. Su poder reside en la inevitabilidad, en la certeza de que cada acción humana conlleva consecuencias que un día serán cobradas. Mientras los primeros jinetes traen conquista, guerra y hambre, la muerte representa el resultado final, el equilibrio natural que corrige excesos y cosecha los frutos amargos de las malas decisiones. Al observar al jinete amarillo, nos vemos obligados a reflexionar sobre nuestras vidas, sobre las decisiones que tomamos y sobre cómo la finitud es una fuerza que gobierna sin piedad. No hace distinción entre inocentes y culpables. Su justicia es ciega y absoluta, recordando que el tiempo de cada ser humano es limitado y que la vida, por más larga o breve que sea, camina hacia su destino inevitable. El simbolismo del infierno que lo acompaña refuerza que la muerte no es solo un punto final, sino una transición, un espacio de juicio y para muchos de tormento eterno. Es imposible enfrentarse a esta figura sin sentir una mezcla de temor y respeto. La imagen del caballo amarillo atraviesa los siglos como una advertencia silenciosa y potente. Incluso en períodos de paz, el recuerdo de su existencia se cierne como una sombra, recordando que ningún esfuerzo humano puede escapar del orden universal. El llamado de las Escrituras es claro. Reconocer a la muerte es reconocer la fragilidad de nuestra existencia y comprender que todo poder terrenal es temporal ante lo eterno. En este jinete, el Apocalipsis encuentra su voz más sombría, donde cada galope es un recordatorio del ciclo ineludible de la vida y la muerte, y donde la humanidad se ve reflejada en la inevitabilidad del fin. El jinete amarillo no se limita a ser una advertencia silenciosa, es la consecuencia tangible de todas las acciones humanas desmedidas. La guerra que el jinete rojo esparció
abre camino al hambre y a la desesperación, pero es la muerte quien recoge los frutos amargos dejados por el caos. El amarillo de su caballo recuerda la palidez de los cuerpos que sucumben a la escasez, al frío y a la enfermedad, reflejando la fragilidad del cuerpo humano frente a las inclemencias de la vida. En Apocalipsis 6:8, la narrativa lo describe como inevitable e imparcial. No hay elección, solo el cumplimiento de una ley superior que rige la existencia. Al observarlo, percibimos que no actúa por rencor o placer, sino como instrumento de un plan mayor, donde cada vida posee un tiempo determinado y ninguna resistencia puede alterar el curso que le ha sido designado. La literatura apocalíptica enfatiza que no viene solo. El infierno sigue sus pasos, listo para recibir a aquellos que la muerte alcanza, recordando que el fin no es solo físico, sino también espiritual, y que el alma también será confrontada con sus elecciones. Los antiguos eruditos asociaban el color amarillo a la enfermedad y la decadencia, y Juan, al relatar su visión, utilizó esa simbología para transmitir el impacto de la muerte sobre la humanidad. Cada galope del caballo es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la necesidad de reconocer que el mundo terrenal es temporal, sujeto a fuerzas que escapan al control humano. Incluso en momentos de abundancia y paz, el recuerdo de la muerte mantiene la conciencia alerta, reforzando que ninguna riqueza o poder es capaz de prolongar la existencia indefinidamente. Su presencia es silenciosa pero imponente. No hay trompetas ni gritos, solo el avanzar constante de un destino inevitable. Observarlo es confrontarse con la propia finitud, percibir que cada elección, cada acto, cada palabra conlleva consecuencias que tarde o temprano se manifestarán. En muchas tradiciones, la muerte es vista como un mensajero, y aquí se presenta de forma completa, acompañada de su compañero eterno, el infierno, que asegura que la justicia sea cumplida. La humanidad, al encarar al jinete amarillo, es recordada de su fragilidad y de que todo esfuerzo, por mayor que sea, encuentra límites ante la ley universal. Es la fuerza silenciosa que equilibra la balanza de la vida, recogiendo lo que fue sembrado de forma equivocada y transformando el caos y el sufrimiento en un ciclo inevitable. En esta visión, la muerte no es un enemigo personal, es la consecuencia absoluta de todas las acciones humanas, el cierre de un ciclo que ningún hombre o mujer puede evitar. Su figura es tan fascinante como aterradora, provocando temor y reflexión, recordando que la vida y la muerte están entrelazadas de forma inseparable. Así, el jinete amarillo se convierte no solo en un símbolo de destrucción, sino también de conciencia, una alerta eterna sobre la fragilidad y la transitoriedad de la existencia terrenal. El impacto del jinete amarillo se extiende mucho más allá del campo de batalla o de las ciudades asoladas por el hambre. Él es el símbolo final de la vulnerabilidad humana, recordando que independientemente de la riqueza, la fuerza o la influencia, todos están sujetos a la ley de la mortalidad. Cada ciudad que sucumbe a la plaga o a la escasez es como un reflejo del inevitable galope del caballo pálido, y cada ser humano que siente el frío toque de la muerte testifica su presencia silenciosa. El infierno que lo sigue refuerza que la muerte no es solo física, trae consigo una dimensión espiritual que cuestiona elecciones, acciones y valores. A lo largo de los siglos, poetas, profetas y eruditos han interpretado esta figura como el ápice del juicio, la manifestación concreta de que la vida es finita y que toda acción produce consecuencias que no pueden ser ignoradas. La visión de Juan en el Apocalipsis nos muestra a un jinete imparcial, que no elige a sus víctimas por mérito o pecado, sino que actúa conforme al orden natural y divino del mundo, recordando que la justicia de la muerte es universal. El color amarillo del caballo también simboliza la enfermedad, la decadencia y la mortalidad inevitable, haciendo que cada encuentro con este jinete sea una lección sobre humildad
humildad y conciencia. A diferencia de los otros jinetes, no hay emoción en su galope, no hay triunfo ni venganza, solo la inexorable progresión del destino humano. Al meditar sobre esta figura, percibimos que el miedo que inspira no es gratuito. Nos invita a reflexionar sobre el uso del tiempo, la valoración de la vida y la responsabilidad por las elecciones que moldean nuestro camino. El jinete amarillo es, por lo tanto, una representación no solo de la muerte en sí, sino del ciclo inevitable que conecta todas las existencias: nacimiento, vida, juicio y fin. Acompañado del infierno, recuerda que el término de un ciclo físico es solo parte de una realidad mayor, donde cada alma enfrenta lo que fue sembrado durante su paso por la tierra. Este jinete es también un espejo de la fragilidad humana ante fuerzas que no podemos controlar, reforzando que la humildad y la conciencia son virtudes esenciales para enfrentar la inevitabilidad de la vida. La Biblia nos muestra que, al encarar a este jinete, somos confrontados con nuestra propia vulnerabilidad y que ignorar su presencia es olvidar la verdad más profunda sobre la existencia. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado maneras de aplazar, distraer o negar la muerte, pero ningún esfuerzo es suficiente para impedir que el jinete amarillo cumpla su propósito. Él es el recordatorio eterno de que la vida es preciosa y que cada momento debe ser vivido con conciencia, sabiduría y respeto por el orden natural que rige el universo. Al final, el galope silencioso del caballo pálido se convierte en una lección de vida. Reconocer la muerte es reconocer la necesidad de vivir, son propósito y discernimiento, aceptando que el fin es parte integrante del viaje de todos los seres. La presencia del jinete amarillo provoca una reflexión profunda sobre la relación entre la humanidad y la mortalidad. No elige a sus víctimas con base en el poder, la fe o la virtud. Su alcance es universal, recordando que ninguna riqueza, influencia o posición social puede protegerla de lo inevitable. Cada paso de su caballo resuena como un recordatorio de la fugacidad de la vida, mientras que el infierno que lo acompaña refuerza que la muerte trasciende el cuerpo físico, alcanzando también al alma que debe rendir cuentas de sus elecciones. En el Apocalipsis, Juan lo describe de manera directa e impactante, sin necesidad de adornos. Su función es simple, pero terrible. El color amarillo del caballo simboliza no solo la palidez de la muerte, sino también la decadencia y la enfermedad, elementos que acompañan el fin de toda vida terrestre. Él representa la consecuencia final de guerras, hambrunas y pestes, consolidándose como la fuerza que completa el ciclo iniciado por los jinetes anteriores. Es imposible encararlo sin sentir una mezcla de temor y respeto, pues carga con la verdad cruda: todo lo que nace un día morirá. En varias tradiciones, la muerte es vista como mensajera del orden divino, y aquí se manifiesta con total imparcialidad, recordando que el tiempo de cada ser humano es finito y que la vida no puede ser prolongada más allá de lo que le fue designado. El jinete amarillo es también una lección sobre humildad, una invitación a reconocer que, a pesar de toda la tecnología y el conocimiento acumulados, la humanidad continúa vulnerable ante la inevitabilidad del fin. Su marcha silenciosa contrasta con los horrores visibles traídos por los otros jinetes, pero es, quizás, la más poderosa, pues ningún ser humano puede resistirla. Cada encuentro con este jinete es un espejo de la fragilidad humana, una oportunidad de contemplar el valor de la vida y la importancia de actuar con conciencia y responsabilidad. Al mismo tiempo, su presencia evidencia que el sufrimiento y la muerte no son castigos arbitrarios, sino parte de un ciclo mayor, donde cada acción genera una consecuencia inevitable. El galope del caballo amarillo también nos recuerda que la existencia es temporal y que la sabiduría está en reconocer que cada momento vivido debe ser pleno y significativo. Este jinete, acompañado del infierno, enseña que la justicia divina no se limita al plano humano, y que el fin de cada vida conlleva la necesidad de reflexión, arrepentimiento y aprendizaje. La visión bíblica lo presenta como un símbolo de alerta,
de conciencia y de respeto por el equilibrio natural del mundo, consolidándose como la manifestación final del orden apocalíptico. Al confrontar esta figura, la humanidad es llamada a comprender que la muerte no es enemiga, sino un elemento esencial de la existencia, capaz de enseñar lecciones profundas sobre el valor del tiempo y de la vida. El jinete amarillo no se limita a una imagen de destrucción física, es también un símbolo profundo de la consecuencia de las elecciones humanas. Cada guerra, cada hambruna, cada plaga, antes esparcidas por los jinetes que lo anteceden, culminan en su aparición, consolidando el ciclo del juicio final. El color amarillo de su caballo remite a la palidez de la muerte, al desgaste del cuerpo y al debilitamiento de la esperanza, mostrando que nada escapa al alcance del tiempo y de la inevitabilidad. El infierno que lo acompaña no es un mero detalle, es la extensión de su poder, pronto para acoger a las almas que el destino determina. Juan, en su visión, no intenta suavizar su función. Es imparcial, absoluto, y su presencia exige el reconocimiento de la vulnerabilidad humana. A diferencia de la conquista del jinete blanco o de la guerra del jinete rojo, la muerte no busca victoria o gloria. Él solo cumple el orden natural del universo, recordando que todo ciclo tiene un fin. A lo largo de la historia, filósofos y teólogos han interpretado esta figura como la personificación de la justicia final, de la ley que gobierna el nacimiento y el término de todas las cosas vivas. Observar al jinete amarillo es confrontarse con la propia mortalidad, percibir que cada acción tiene consecuencias inevitables y que la vida debe ser valorada en su totalidad. En diversas culturas, el amarillo simboliza decadencia, enfermedad y envejecimiento, reforzando que la humanidad, por más poderosa que sea, no puede huir de su destino. La marcha silenciosa del jinete resuena como una advertencia. Cada momento desperdiciado, cada injusticia cometida, cada abuso de poder, serán tarde o temprano cobrados. La Biblia lo presenta sin ornamentos, pero con la fuerza suficiente para que el lector comprenda la gravedad de su función. Él es el cierre del ciclo de los jinetes, el punto culminante del Apocalipsis, aquel que transforma el caos, la guerra y la escasez en una consecuencia final e inevitable. Al reflexionar sobre su presencia, entendemos que la muerte es una profesora silenciosa, que exige respeto y conciencia sobre la vida que tenemos. Incluso en tiempos de paz, su recuerdo permanece, recordando que el orden del universo es implacable y que ningún ser humano puede alterar el destino trazado. El jinete amarillo nos enseña sobre la importancia de la humildad, de la reflexión y de la preparación para lo inevitable. Personifica la verdad innegable. Todo lo que nace un día debe perecer, y el valor de la vida está en reconocer esa finitud. El galope de su caballo pálido atraviesa los siglos como una advertencia constante, recordando que la vida, por más larga o breve, debe ser vivida con sabiduría, conciencia y respeto por el equilibrio universal. El jinete amarillo también simboliza la inevitabilidad del ciclo natural y la fragilidad de la civilización humana ante las fuerzas que no consigue controlar. No se presenta solo en tiempos de guerra o hambre, sino que aparece siempre que el orden se rompe, cuando el equilibrio del mundo es amenazado por excesos o negligencia. Su presencia es el recordatorio de que la vida es pasajera, pero también de que la conciencia humana debe estar alerta a las consecuencias de sus acciones. A diferencia de sus hermanos jinetes, que actúan como señales inmediatas de juicio, la muerte representa la llegada de lo inevitable, el punto donde toda elección se concreta en un resultado, ya sea en sufrimiento o en paz final. La palidez de su caballo, un tono de amarillo pálido, trae a la mente imágenes de campos devastados, cuerpos debilitados y enfermedades silenciosas que se propagan sin aviso. No es cruel por
capricho, es imparcial, cumple el ciclo de la existencia. El infierno que lo sigue sugiere que la muerte física es solo la primera etapa de un proceso mayor, donde cada alma enfrenta la consecuencia de su trayectoria. Estudios de teólogos e historiadores destacan que el cuarto jinete es, a menudo, el más temido porque no depende de la emoción o la elección humana. Su galope es inexorable y absoluto. Para la humanidad, es el recordatorio de que todo esfuerzo está limitado por el tiempo y que comprender la finitud es esencial para vivir con propósito. En un mundo que constantemente intenta negar la muerte aparece como una fuerza que no puede ser ignorada, recordando que la vida es valiosa exactamente por ser finita. A diferencia de otras figuras bíblicas que interfieren directamente en los eventos humanos, el jinete amarillo representa la consecuencia natural de todos los acontecimientos. Cada conflicto, cada hambruna, cada enfermedad es solo una preparación para su llegada. Observar al jinete es reflexionar sobre la propia vulnerabilidad, sobre el valor del tiempo y sobre la necesidad de acciones conscientes. Enseña que la muerte no es el fin del aprendizaje, sino la finalización de un ciclo que comienza en la vida y se completa en la eternidad. Su marcha silenciosa provoca respeto y temor, pero también despierta la capacidad de reflexión sobre el modo en que conducimos nuestras vidas e impactamos el mundo a nuestro alrededor. La figura del jinete amarillo, por lo tanto, no es solo terrorífica, sino profundamente instructiva. Recuerda que la humanidad debe vivir en equilibrio, respetando el orden natural, consciente de que la vida es preciosa y limitada. El jinete amarillo, con su aura de inevitabilidad, también representa la justicia implacable que trasciende el entendimiento humano. No actúa movido por el odio o el deseo de venganza, sino como un instrumento de equilibrio que asegura que todas las acciones reciban su respuesta natural. El galope de su caballo pálido resuena a través de las eras, recordando que ninguna civilización, por más poderosa o avanzada, está inmune a la fragilidad de la vida. El color amarillento del caballo remite a la palidez de la muerte, al desvanecimiento de la vitalidad y a la decadencia inevitable que acompaña al tiempo. A diferencia de los otros jinetes que provocan eventos inmediatos, la muerte es la culminación de consecuencias. Recoge lo que fue sembrado por guerras, injusticias, hambrunas y pestes. El infierno que lo sigue no es solo un compañero, es la extensión de su poder, la dimensión espiritual que asegura que nada se pierda, que cada alma sea alcanzada por el resultado de sus elecciones. La Biblia enfatiza su imparcialidad, dejando claro que no hay predilección, solo el cumplimiento de una ley mayor. Los estudiosos observan que esta visión fue concebida para confrontar a la humanidad con su propia mortalidad, incentivando la reflexión, la prudencia y la humildad. Con cada paso del jinete surge el recordatorio de que el tiempo es finito, que la vida debe ser valorada y que el ciclo natural no puede ser alterado por ambiciones u orgullo humano. También simboliza la transición entre el mundo físico y el espiritual, mostrando que el fin de una vida es solo la puerta de entrada a otra dimensión de existencia, donde la justicia y el juicio continúan. El jinete amarillo es, así, la síntesis de todas las fuerzas anteriores. Mientras la conquista, la guerra y el hambre preparan el terreno, él realiza el colapso inevitable, recordando que todo poder terrenal es limitado. Encararlo es confrontar la propia fragilidad, la certeza de que ningún ser humano puede escapar del ciclo natural de la vida y de la muerte. Enseña que la conciencia y el respeto por el equilibrio universal son esenciales, que cada acción conlleva consecuencias y que la vida debe ser vivida con propósito e integridad. La muerte no es un enemigo, es un mensajero y un juez, una fuerza imparcial que refleja el orden eterno del universo, recordando que por más que se intente, nadie puede detener el avance del tiempo ni la llegada del fin. El jinete amarillo
también se presenta como un recordatorio de la fragilidad de la esperanza humana ante fuerzas que no puede controlar. Surge cuando todas las defensas fallan, cuando el hambre, la guerra y la peste ya han minado la resistencia de la humanidad y su llegada es inevitable. A diferencia de los jinetes que lo anteceden, que provocan destrucción activa, la muerte es la consecuencia silenciosa, el colapso final que cierra ciclos y establece el equilibrio. El pálido tono amarillo de su caballo simboliza el desgaste de la vida, el debilitamiento de la carne y la aproximación del fin, sirviendo como una alerta de que nada, por más fuerte o resistente, puede escapar a la ley de la mortalidad. El infierno que lo acompaña refuerza que la muerte es tanto física como espiritual, cobrando no solo el cuerpo, sino también el alma, de acuerdo con la justicia eterna. La Biblia lo presenta de manera objetiva, sin adornos. Es imparcial, absoluto e inevitable, cumpliendo el ciclo que la existencia humana inevitablemente traza. Al observarlo, somos confrontados con la verdad de que la vida es breve, que cada elección conlleva un peso y que el tiempo es un recurso que no puede ser recuperado. Los estudiosos interpretan su imagen como una alerta constante, recordando que la humanidad, por más sabia o avanzada que sea, jamás estará por encima de las leyes que rigen la vida y la muerte. Representa el cierre de un ciclo, la síntesis de todos los horrores que vinieron antes. Conquista, guerra y hambre culminan en su marcha silenciosa, recordando que toda acción tiene consecuencias. La figura de la muerte también nos enseña sobre la aceptación y la humildad, mostrando que reconocer la finitud no es debilidad, sino sabiduría. A lo largo de las eras, la visión del jinete amarillo ha inspirado la reflexión filosófica y espiritual, incentivando el respeto por el equilibrio natural y por el orden divino. No actúa por venganza, sino como un recordatorio de que el universo mantiene su armonía a través de ciclos de vida y muerte. Cada paso de su caballo es un llamado a la conciencia, recordando que la vida debe ser vivida con propósito, que los excesos y las negligencias producen resultados inevitables. Así, la presencia del jinete amarillo, acompañada del infierno, refuerza que la justicia física y espiritual es inexorable e imparcial y que la humanidad debe reconocer, respetar y aprender de este principio universal. El jinete amarillo también puede ser visto como el reflejo de la fragilidad social y colectiva ante el caos acumulado. No elige a sus víctimas individualmente, su alcance es amplio, atravesando ciudades, reinos e imperios, recordando que ningún sistema humano es inmune a las consecuencias de las acciones colectivas. El color pálido de su caballo remite a la decadencia, a la enfermedad y al hambre que consumen poblaciones enteras, simbolizando que la muerte no es solo un evento personal, sino un fenómeno social y universal. El infierno que lo acompaña indica que el término físico de la vida no cierra los efectos espirituales de las elecciones humanas, que siguen repercutiendo más allá de la existencia material. Juan lo describe con objetividad, sin emoción o juicio parcial. Es la fuerza que cumple el ciclo natural, recogiendo todo aquello que ha excedido su tiempo o su orden. Históricamente, este jinete ha sido interpretado como la encarnación de la inevitabilidad, de la ley eterna que rige toda la creación, recordando que guerras, hambre y pestes son preludios del desenlace final que él representa. Su presencia instiga a la reflexión sobre la responsabilidad colectiva, la necesidad de equilibrio y la conciencia de que nuestras acciones repercuten mucho más allá de lo que podemos ver. A diferencia de los jinetes anteriores, la muerte no se preocupa por la victoria o la conquista, simplemente recoge lo que ya fue sembrado, simbolizando el cierre del ciclo y la inexorabilidad del destino. La humanidad, al confrontarlo, es recordada de su vulnerabilidad no solo física, sino también moral y espiritual. Su marcha silenciosa resuena como una advertencia de que nada escapa a la ley universal. Cada injusticia, cada exceso y cada negligencia tienen su precio. Así, el jinete amarillo
es más que un heraldo de destrucción. Es una lección de conciencia colectiva, de respeto por el equilibrio del mundo y de reconocimiento de que la vida debe ser administrada con sabiduría y prudencia. Muestra que el orden natural es implacable y que, incluso en medio de avances tecnológicos o sociales, la muerte continúa siendo la gran equilibradora del destino humano. Al reflexionar sobre su figura, percibimos que la supervivencia no depende solo de la fuerza o la inteligencia, sino de la comprensión del ciclo de la vida y la muerte, y de la aceptación de las consecuencias que surgen inevitablemente. El jinete amarillo, acompañado del infierno, permanece como un recuerdo eterno de que todo acto humano, individual o colectivo, está inserto en un contexto mayor, donde la vida es preciosa y la muerte inevitable. El jinete amarillo también refleja la inevitabilidad del equilibrio cósmico, mostrando que todas las fuerzas de la creación son regidas por ciclos que no pueden ser interrumpidos. No actúa movido por rencor o placer. Su función es recoger lo que fue desperdiciado, corregir excesos y asegurar que el orden natural sea restaurado. El pálido tono amarillo de su caballo representa la decadencia, la enfermedad y la aproximación de la finitud, recordando que ningún ser humano es capaz de alterar la marcha del tiempo. El infierno que lo sigue no es solo una compañía, sino un recordatorio de que la muerte no es solo corporal. El espíritu también es confrontado, y cada alma necesita rendir cuentas del camino recorrido. Juan, al relatar su visión, lo presenta como imparcial, absoluto e inevitable, reforzando que la muerte no elige, solo cumple el ciclo que rige todas las vidas. Observarlo provoca la reflexión sobre la brevedad de la existencia y la necesidad de vivir con conciencia, reconociendo que cada acción genera consecuencias que tarde o temprano se manifiestan. A diferencia de los jinetes que lo preceden, que actúan como catalizadores de eventos inmediatos, la muerte simboliza la culminación de un proceso, la realización del destino que cada vida lleva consigo. Es la manifestación final de todos los desequilibrios. Guerras, hambre y enfermedades culminan en su presencia, recordando que nada permanece impune ante la ley natural y divina. Historiadores y teólogos afirman que este jinete es, a menudo, el más temido porque representa algo que ninguna habilidad humana puede evitar: el fin inevitable. Su marcha silenciosa no trae espectáculo, sino un impacto profundo, provocando temor, respeto y reflexión. La humanidad, al contemplarlo, es llamada a reconocer su propia vulnerabilidad, a valorar cada instante y a actuar con prudencia y ética. El jinete amarillo enseña que la muerte no es enemiga, sino parte esencial de la vida, recordando que todo ciclo debe tener un cierre. También sugiere que la conciencia de la finitud es el camino hacia la sabiduría, incentivando la humildad ante el orden universal. A lo largo de los tiempos, su imagen ha servido para despertar temor, pero también entendimiento. La vida es breve, y su preservación depende de la responsabilidad con lo que hacemos, decimos y elegimos. El galope del caballo pálido permanece como un símbolo eterno del equilibrio universal, de la justicia que trasciende el entendimiento humano y de la necesidad de vivir con propósito, reconociendo que el fin es solo parte del ciclo eterno de la existencia. El jinete amarillo también simboliza la relación inevitable entre causa y consecuencia, demostrando que ninguna acción humana está aislada de sus efectos. No elige quién perece por preferencia. Su galope alcanza a todos, ricos y pobres, poderosos y humildes, recordando que la muerte es la gran igualadora. El color pálido de su caballo es el reflejo de la fragilidad del cuerpo humano, de la decadencia inevitable que acompaña al tiempo y de la vulnerabilidad frente a las fuerzas de la naturaleza. El infierno que lo sigue amplía su presencia, mostrando que el fin de la vida física es solo parte de un proceso mayor, en el cual cada alma enfrenta el peso de sus elecciones y su responsabilidad ante el orden universal. Juan lo describe de forma directa y objetiva, sin adornos, reforzando que su función no depende de la emoción o el juicio personal.
sino del cumplimiento de una ley cósmica inalterable. A diferencia de los jinetes anteriores, que provocan caos y destrucción inmediata, la muerte representa la consecuencia final, el cierre de un ciclo iniciado por conquistas, guerras y hambrunas, consolidando el equilibrio universal. Historiadores y teólogos señalan que esta figura es especialmente aterradora porque encarna algo que ningún ser humano puede controlar: la certeza del fin. Cada paso de su caballo es una advertencia silenciosa, recordando que todo acto, individual o colectivo, produce efectos que eventualmente retornan a su origen. Nos enseña sobre humildad, reflexión y la necesidad de vivir con conciencia, reconociendo la finitud y el valor del tiempo que se nos concede. El jinete amarillo es la síntesis de todos los horrores anteriores y la prueba de que, independientemente de nuestra fuerza o conocimiento, no podemos escapar del orden de la vida y la muerte. Al mismo tiempo, ofrece una lección de equilibrio. Comprender que la muerte es parte del ciclo natural es esencial para la sabiduría, la ética y la preservación de la vida. Su marcha silenciosa despierta respeto, temor y contemplación, recordando que la existencia es pasajera y que cada momento debe ser vivido con propósito. Es también una alerta para la sociedad. Ninguna injusticia colectiva o exceso individual permanece sin consecuencia. El galope del caballo pálido es un recordatorio eterno de la fragilidad humana, de la necesidad de conciencia moral y de la inevitabilidad del ciclo de la vida, consolidando su posición como el heraldo final del Apocalipsis, que cierra el juicio y anuncia el orden definitivo del universo. El jinete amarillo también representa la cara silenciosa del juicio divino, aquel que no exige testigos ni trompetas para anunciar su llegada. Aparece donde el desequilibrio humano ha alcanzado su ápice, ya sea por codicia, injusticia, guerras o negligencia colectiva. Su caballo pálido, con tonos de amarillo enfermizo, simboliza la decadencia inevitable de la carne, la fragilidad del cuerpo humano ante las inclemencias y la inminencia del fin. El infierno que lo acompaña revela que la muerte no se limita al plano físico. El espíritu también es llamado a rendir cuentas, recordando que cada acción genera consecuencias más allá de la vida terrenal. Juan, al describirlo, no busca generar horror gratuito. Su narrativa enfatiza la inevitabilidad y la imparcialidad del juicio, reforzando que la muerte es una fuerza que cumple un propósito superior. Al reflexionar sobre el jinete amarillo, percibimos que no actúa por maldad, sino como un instrumento de equilibrio, garantizando que el ciclo de la existencia se cumpla. A diferencia de los jinetes anteriores, que provocan destrucción visible, la muerte es la consecuencia final de todas las fuerzas desatadas previamente. Guerra, hambre y peste convergen en su presencia. Históricamente, los estudiosos interpretan esta figura como el recordatorio más potente de la finitud humana, aquel que nos obliga a confrontar nuestra propia vulnerabilidad y la inevitabilidad del destino. Enseña que la vida debe ser valorada, que cada acto posee repercusiones y que el tiempo es el recurso más precioso que poseemos. El jinete amarillo, acompañado del infierno, también nos desafía a comprender que el orden del universo es implacable y que ninguna acción humana puede interrumpir el curso natural de las cosas. Su marcha silenciosa es al mismo tiempo aterradora e instructiva, recordando que la conciencia de la muerte es el camino hacia la sabiduría y hacia la comprensión de la verdadera justicia. Cada paso de su caballo es una lección sobre la responsabilidad individual y colectiva, sobre el valor de la vida y sobre el respeto al orden natural que rige toda la creación. Demuestra que incluso en tiempos de prosperidad o avance, la mortalidad continúa siendo la gran equilibradora del destino humano. Al contemplarlo, somos recordados de que la vida es pasajera y que la prudencia, la ética y la reflexión son esenciales para navegar por un mundo donde el fin es inevitable. El jinete amarillo, por lo tanto, no es solo destrucción, sino una fuerza instructiva, capaz de despertar respeto, humildad y comprensión del orden eterno del
Universo. El jinete amarillo también puede ser visto como el símbolo del equilibrio inevitable entre la vida y la muerte, recordando que todo ciclo posee un desenlace que no puede ser evitado. Surge tras la propagación de la guerra, del hambre y de las pestes, como la etapa final que asegura que el orden natural sea restaurado. Su caballo pálido, de un amarillo grisáceo, refleja la fragilidad del cuerpo humano y la decadencia que acompaña al tiempo, recordando que nada que nace escapa al destino final. El infierno que lo sigue refuerza que la muerte no es solo física, también es espiritual, cobrando las elecciones, acciones y responsabilidades de cada alma. Juan describe su aparición de forma directa, sin exageraciones, dejando claro que no actúa con emoción o capricho. La muerte cumple el ciclo natural, implacable e imparcial. A diferencia de los jinetes anteriores, que traen eventos visibles de destrucción y caos, la muerte representa la consecuencia final, el cierre del ciclo iniciado por las fuerzas que vinieron antes que él. Muestra que toda acción humana, por más pequeña o grande, tiene repercusiones inevitables y que la conciencia y la prudencia son esenciales para lidiar con la finitud de la vida. Historiadores y teólogos resaltan que la imagen del jinete amarillo fue concebida para provocar una reflexión profunda sobre la mortalidad, incentivando la valoración de la vida y la preparación para el fin inevitable. Cada galope de su caballo es un recordatorio silencioso de que nada escapa a la ley universal, que la justicia natural es implacable y que el tiempo es un recurso que no puede ser recuperado. Enseña que comprender la muerte es comprender la propia existencia y que aceptar la finitud es esencial para la sabiduría. Al mismo tiempo nos alerta sobre el impacto de nuestras elecciones colectivas, recordando que sociedades y civilizaciones también están sujetas a las consecuencias de sus actos. El jinete amarillo inspira temor, pero también respeto y reflexión, mostrando que la vida debe ser conducida con ética, propósito y conciencia. Personifica la inevitabilidad, el orden natural y la justicia imparcial, reforzando que, a pesar de todo intento de escapar o negar, la muerte es parte esencial del ciclo de la creación. Su presencia no es solo destrucción, sino instrucción, una oportunidad de entender la vida a través de la conciencia del fin que se aproxima, fortaleciendo la humildad y el reconocimiento de la fragilidad humana ante lo eterno. El jinete amarillo también nos lleva a reflexionar sobre la interdependencia entre lo físico y lo espiritual. No se limita a causar la muerte corporal. Su galope recuerda que la vida y el alma están entrelazadas y que cada elección, palabra o acción, deja marcas que trascienden el tiempo terrenal. El pálido tono amarillento de su caballo simboliza la enfermedad, la decadencia y la transitoriedad de la vida, evidenciando que ninguna resistencia humana es suficiente para escapar del ciclo natural. El infierno que lo acompaña sugiere que la muerte es solo una etapa y que la consecuencia espiritual continúa, recordando que la justicia divina se extiende más allá de la existencia física. A diferencia de los otros jinetes, la muerte no promueve la destrucción por placer o venganza, simplemente cumple el orden universal, recogiendo lo que fue sembrado por errores, excesos o negligencias humanas. Juan describe su aparición de forma directa, dejando evidente su imparcialidad e inevitabilidad, como una fuerza que mantiene el equilibrio del universo. Los historiadores lo interpretan como la figura que consolida todos los horrores anteriores, transformando la guerra, el hambre y la pestilencia en un resultado final, reforzando que nada se desperdicia en el plano cósmico. Al contemplarlo, percibimos que la finitud no es solo personal, sino colectiva, afectando a sociedades, civilizaciones y el curso de la historia. Cada paso de su caballo es una advertencia silenciosa. Y todo acto humano posee consecuencias, y la vida debe ser administrada con conciencia, ética y equilibrio. Enseña que la muerte no es enemiga, sino una profesora, recordando que el ciclo natural de nacimiento,
vida y fin es inevitable y necesario. El jinete amarillo despierta respeto, temor y reflexión, invitando a la comprensión del orden universal y a la aceptación de la propia fragilidad. Su presencia inspira la valoración del tiempo y del legado de cada vida, mostrando que comprender la muerte es comprender la propia existencia. A lo largo de las eras, esta figura ha servido como símbolo de alerta e introspección, incentivando la prudencia y la humildad ante la transitoriedad. Es la síntesis de todos los ciclos anteriores. Conquista, guerra y hambre culminan en su marcha, consolidando el orden y la justicia natural. El galope del caballo pálido permanece como un recordatorio eterno de que la vida debe ser vivida con propósito y que la aceptación de la finitud es la clave para la sabiduría. La muerte, acompañada del infierno, es la fuerza final del apocalipsis, equilibrando el mundo y cerrando el ciclo de la existencia con imparcialidad y rigor divino. El jinete amarillo también puede ser interpretado como una advertencia sobre la vulnerabilidad humana ante eventos que no puede controlar. Aparece cuando las estructuras de la sociedad ya han sido sacudidas por guerras, hambre o pestes, mostrando que la fragilidad del ser humano es universal e inevitable. El pálido tono amarillo de su caballo simboliza el debilitamiento del cuerpo, la decadencia y el desgaste que acompañan el paso del tiempo, recordando que todo ser vivo está sujeto al ciclo natural de la vida. El infierno que lo acompaña evidencia que la muerte física no cierra la consecuencia de las acciones. El espíritu también responde por las elecciones hechas y la justicia divina permanece. Juan lo describe de forma objetiva, sin sensacionalismo, reforzando que su función es cumplir el ciclo natural de la existencia, sin emoción o preferencia. A diferencia de los jinetes anteriores, la muerte no provoca un caos activo, materializa la consecuencia final, el cierre de un ciclo iniciado por los desequilibrios provocados por los otros jinetes. Al contemplar su figura, percibimos que la mortalidad es la gran equilibradora del destino humano, recordando que la riqueza, el poder o el conocimiento no ofrecen protección contra la inevitabilidad del fin. Enseña que la vida debe ser vivida con prudencia, conciencia y propósito, valorando cada instante, cada relación y cada acción. El jinete amarillo es también un símbolo de justicia imparcial. No juzga por el mérito, sino que cumple la ley universal que rige todas las cosas, equilibrando el mundo tras periodos de desequilibrio. Su marcha silenciosa inspira respeto, temor y reflexión, recordando que la finitud es parte esencial del ciclo de la creación y que la conciencia de esa verdad es el camino hacia la sabiduría. Evidencia que el orden natural es implacable y que cada elección tiene repercusión, ya sea individual o colectiva. A lo largo de la historia, esta figura ha servido de alerta para que la humanidad no subestimara la fuerza de la muerte ni ignorara la importancia de vivir con ética, equilibrio y humildad. El jinete amarillo, acompañado del infierno, es la manifestación final del apocalipsis, consolidando el ciclo de conquista, guerra y hambre, recordando que toda acción encuentra su resultado en el tiempo y en el plano divino. Su presencia enseña que la muerte es inevitable, pero también instructiva, permitiendo que la humanidad comprenda el valor de la vida, del tiempo y de la responsabilidad ante el orden universal. El jinete amarillo también puede ser visto como la manifestación de la inevitabilidad del destino, recordando que, por más que el hombre intente aplazar o escapar de la muerte, ésta cumple su papel sin fallas. Surge cuando los ciclos de la vida alcanzan su punto crítico, consolidando los efectos de guerras, hambre y enfermedades, mostrando que nada escapa a la ley natural. Su caballo pálido, de un amarillo enfermizo, refleja la decadencia, la fragilidad y el desgaste del cuerpo humano ante el tiempo, simbolizando que la mortalidad es universal
e inevitable. El infierno que lo sigue refuerza que la muerte no es solo física. También hay una dimensión espiritual en la que cada alma enfrenta las consecuencias de sus acciones. Juan lo presenta de manera directa, sin adornos ni dramatizaciones, destacando su imparcialidad y función esencial. Cumple el ciclo natural y restaura el orden universal. A diferencia de los otros jinetes, que provocan efectos visibles e inmediatos, la muerte representa la culminación de las consecuencias, la síntesis de los horrores anteriores y el cierre de ciclos que fueron desencadenados por desequilibrios humanos. Historiadores y teólogos interpretan su imagen como un recordatorio de humildad. La vida es efímera y la conciencia de su finitud es fundamental para vivir con sabiduría. Cada paso de su caballo es una advertencia silenciosa, mostrando que todo acto, individual o colectivo, posee repercusiones inevitables. Nos enseña a reflexionar sobre el valor del tiempo, la responsabilidad de las elecciones y la importancia de actuar con ética y equilibrio, conscientes de que el fin es cierto para todos. El jinete amarillo despierta temor y respeto, pero también sabiduría, pues al reconocer su presencia, la humanidad es invitada a entender la vida en su totalidad, desde el nacimiento hasta la muerte. Refuerza que el orden natural y divino es implacable y que toda acción humana debe ser pautada por la prudencia y la conciencia, respetando el equilibrio del mundo. A lo largo de las eras, su figura ha sido interpretada como una lección eterna sobre la inevitabilidad de la muerte y sobre la necesidad de valorar cada momento de existencia. La muerte, acompañada del infierno, permanece como el cierre del ciclo apocalíptico, consolidando la justicia, el orden y el equilibrio universal, recordando que la vida y la muerte son partes indisociables del mismo ciclo. Su marcha silenciosa es una advertencia constante. La finitud es cierta, y comprender eso es comprender la propia esencia de la existencia. El jinete amarillo también evidencia que la muerte no es simplemente el fin, sino parte de un proceso natural y espiritual que mantiene el equilibrio de la creación. Surge como la consecuencia inevitable de desequilibrios humanos. Guerras, hambre, pestes e injusticias culminan en su aparición, mostrando que nada escapa a las leyes universales. Su caballo pálido, de un amarillo desvaído, simboliza la decadencia de la vida, el debilitamiento del cuerpo y la aproximación del fin, mientras que el infierno que lo acompaña revela que cada alma también enfrenta su juicio espiritual. Juan lo describe de forma directa y objetiva, dejando claro que no actúa por odio o capricho, sino que cumple el ciclo natural de la existencia de manera imparcial y absoluta. A diferencia de los jinetes anteriores, que provocan destrucción y sufrimiento visible, la muerte representa la consecuencia final, el punto culminante de todos los horrores que vinieron antes, consolidando el equilibrio universal. Historiadores y teólogos interpretan su figura como el mayor recordatorio de la vulnerabilidad humana, mostrando que la riqueza, el poder o el conocimiento no ofrecen protección contra la finitud. Cada paso del caballo amarillo es una advertencia silenciosa. Todo acto tiene repercusiones inevitables y el tiempo es el recurso más precioso que no puede ser recuperado. Enseña sobre humildad, prudencia y conciencia, recordando que la vida debe ser vivida con propósito y responsabilidad. El jinete amarillo despierta temor, pero también reflexión y sabiduría, evidenciando que comprender la muerte es comprender la propia existencia. Simboliza la justicia imparcial que no discrimina, cumpliendo la ley universal que rige toda la creación y consolidando el ciclo iniciado por los otros jinetes. Al contemplarlo, la humanidad es invitada a aceptar su vulnerabilidad, valorar cada instante y reconocer la importancia de acciones equilibradas y conscientes. Su marcha silenciosa representa la inevitabilidad del destino, recordando que el fin es cierto para todos, pero también que la conciencia de la finitud puede inspirar sabiduría, ética y respeto por el equilibrio universal. El jinete amarillo, acompañado del
Infierno cierra el ciclo apocalíptico, mostrando que la muerte es tanto un cierre como una lección eterna sobre el orden natural de la vida y del universo. El jinete amarillo también nos enseña sobre la inevitabilidad del ciclo natural, recordando que nada que nace escapa a su término. Surge cuando el desequilibrio humano ya ha causado consecuencias graves, ya sea por guerras, hambre o pestes, consolidando el cierre del ciclo iniciado por los jinetes anteriores. Su caballo pálido, de un amarillo desvaído y casi cadavérico, simboliza la fragilidad de la vida, la decadencia del cuerpo y la proximidad de la muerte, mientras que el infierno que lo acompaña refuerza que el juicio se extiende también al alma. Juan presenta su aparición de forma directa, enfatizando su imparcialidad e inevitabilidad. Cumple la ley universal, sin elección o emoción, solo asegurando que el equilibrio sea restaurado. A diferencia de los jinetes que lo preceden, que provocan efectos inmediatos y visibles, la muerte representa la consecuencia final de un proceso más amplio, reuniendo todos los horrores y desequilibrios en su marcha silenciosa. Demuestra que ningún ser humano, por más poderoso o sabio, puede escapar del orden natural y divino, reforzando la importancia de la conciencia, la ética y la prudencia en cada acción. Cada paso de su caballo es un recordatorio de que la vida es pasajera y que todo acto, individual o colectivo, posee repercusiones inevitables. Historiadores y teólogos destacan que esta figura es un símbolo de reflexión y humildad, recordando que comprender la muerte es esencial para comprender la propia existencia. El jinete amarillo también evidencia que la justicia natural es imparcial y que el equilibrio universal se mantiene, no por emoción o favoritismo, sino por el cumplimiento inexorable de las leyes de la creación. Inspira temor, pero también sabiduría, recordando que la conciencia de la finitud permite vivir de forma más plena, responsable y significativa. Su presencia invita a la introspección, a la valoración del tiempo y a la reflexión sobre el impacto de cada elección en la vida propia y en la vida colectiva. La muerte, acompañada del infierno, es la síntesis del ciclo apocalíptico, consolidando el cierre de todas las fuerzas que lo precedieron y estableciendo el orden final del universo. Al contemplar su marcha silenciosa, la humanidad es recordada de que la vida debe ser vivida con propósito y que la muerte, inevitable, es una profesora implacable y necesaria para el equilibrio de todas las cosas. El jinete amarillo también simboliza la conciencia del tiempo y de la finitud, recordando que toda vida es limitada y que nada escapa a las leyes universales. Surge tras los desequilibrios provocados por los jinetes anteriores, conquista, guerra y hambre, consolidando la consecuencia inevitable de todas las acciones humanas. Su caballo pálido, de un amarillo blanquecino, refleja la fragilidad física y la decadencia que acompaña al envejecimiento y la enfermedad, mientras que el infierno que lo sigue refuerza que la muerte no se limita al cuerpo. El alma también enfrenta su juicio y cosecha los frutos de sus elecciones. Juan lo describe con objetividad, destacando su imparcialidad, mostrando que la muerte no actúa por rencor, capricho o emoción, sino que cumple el orden natural y divino con absoluta precisión. A diferencia de los otros jinetes, que causan destrucción visible, la muerte representa la culminación, silenciosa e inevitable, reuniendo todos los efectos de las acciones humanas en su presencia implacable. Enseña que la vida debe ser vivida con prudencia, ética y reflexión, pues todo acto genera repercusiones que no pueden ser evitadas. Históricamente, su figura es interpretada como un recordatorio de la vulnerabilidad humana, de la igualdad de todos ante el destino y de la necesidad de valorar cada instante. Cada paso del caballo pálido es una advertencia silenciosa. Ningún poder, riqueza o conocimiento puede alterar el curso natural de la vida y la muerte. El jinete amarillo inspira temor y respeto, pero también sabiduría, pues al reconocer su presencia, el ser humano comprende la importancia de vivir con propósito
y conciencia. Evidencia que la justicia natural es imparcial, que el equilibrio universal es restaurado independientemente de voluntades individuales y que la vida debe ser gestionada con responsabilidad y humildad. Al contemplarlo, percibimos que la muerte no es enemiga, sino instructora, mostrando que todo ciclo debe tener un cierre para que el equilibrio se mantenga. La muerte, acompañada del infierno, cierra el ciclo apocalíptico, consolidando el resultado final de todas las fuerzas que vinieron antes y recordando que la vida es un don pasajero, cuyo valor se revela al comprender su finitud. Su marcha silenciosa permanece como una advertencia eterna. Nada escapa al tiempo, y la conciencia de esa verdad es esencial para vivir plenamente. El jinete amarillo, al finalizar su marcha silenciosa, cierra no solo el ciclo apocalíptico, sino que también simboliza la comprensión final de la fragilidad y del valor de la vida. Nos recuerda que toda acción humana, ya sea individual o colectiva, posee consecuencias inevitables y que el tiempo es el recurso más precioso que no puede ser recuperado. Su caballo pálido, de un tono amarillento cadavérico, evidencia la vulnerabilidad de la carne, mientras que el infierno que lo acompaña refuerza que la muerte no es solo física, el espíritu también enfrenta la cosecha de sus elecciones. Juan lo describe de forma directa y objetiva, transmitiendo la imparcialidad e inevitabilidad de su función, sin exageraciones ni sensacionalismo. A diferencia de los otros jinetes, que traen caos y destrucción inmediata, la muerte representa la síntesis de todos los desequilibrios y horrores anteriores, consolidando el orden universal y restableciendo el equilibrio que fue roto. Inspira temor, pero también una reflexión profunda. Al contemplar su marcha, la humanidad es invitada a valorar la vida, actuar con ética, conciencia y responsabilidad, y reconocer que el fin es inevitable. El jinete amarillo nos enseña que la muerte no es enemiga, sino una profesora, parte esencial del ciclo de la creación, que garantiza la continuidad y el equilibrio del universo. Su presencia evidencia que ninguna riqueza, poder o conocimiento es capaz de detener el tiempo, y que la comprensión de la finitud es la clave para la sabiduría. Al cerrar su jornada, la muerte nos recuerda que todo ciclo debe tener un cierre, que el orden natural y divino es imparcial y que la vida solo revela su verdadera importancia cuando reconocemos su transitoriedad. Concluye la serie de los jinetes del Apocalipsis como el heraldo final, recordando que la vida y la muerte son inseparables, que cada elección posee repercusiones y que el equilibrio del universo es restaurado por fuerzas que trascienden la voluntad humana. Así, la marcha del jinete amarillo permanece eternamente como un símbolo de conciencia, justicia, humildad y reflexión, cerrando el ciclo apocalíptico con imparcialidad y rigor divino, dejando a la humanidad la enseñanza más profunda: vivir plenamente, respetar el equilibrio universal y aceptar que el fin es inevitable, pero instructivo. Y así concluimos nuestro viaje por los jinetes del Apocalipsis, aquí en Virtude en Verso. Ahora conoces cada detalle, simbolismo y enseñanza de cada jinete, del blanco al amarillo, y cómo impactan la historia y la reflexión bíblica. Si te ha gustado este video, deja tu like, compártelo con amigos que también se interesen por curiosidades bíblicas e historias fascinantes. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos diarios. Comenta abajo qué jinete te llamó más la atención o qué fue lo que más te sorprendió de esta serie. Nos encantará saber tu opinión y mantente atento, porque aquí en Virtude en Verso siempre tenemos más historias bíblicas, curiosidades y misterios para explorar juntos.